Mi hijo me habló sin mirarme a los ojos. A partir de ahora, mamá, el banco va a transferir tu jubilación directamente a mi cuenta, dijo mientras revisaba su teléfono. No necesitas dinero, solo un rincón para morir. La cuchara que tenía en la mano cayó al suelo. El sonido del metal contra la baldosa me pareció un disparo. Intenté responder, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Héctor ni siquiera levantó la vista. Siguió tocando la pantalla del teléfono, como si estuviera hablando con un desconocido. Y yo, por primera vez en 70 años, sentí que mi propio hijo había borrado mi existencia de su vida. Tragué en seco, recogí la cuchara y me quedé de pie frente a la estufa. El guiso que preparaba para los dos seguía burbujeando, pero el aroma, que siempre me había reconfortado, ahora me revolvía el estómago. La casa, mi casa, me resultó ajena de pronto. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me quedé sentada en la oscuridad del comedor. El silencio pesaba más que los años. A lo lejos, escuchaba la risa de Verónica, su esposa, en el dormitorio. Esa mujer había logrado lo que ni la pobreza ni la viudez pudieron: arrancar de mi hijo cualquier rastro de compasión. Desde que se casaron, todo cambió. La casa, que alguna vez fue refugio, se convirtió en prisión. A veces, cuando la escucho reír, recuerdo la primera vez que la vi. Era joven, bonita, con esos modales falsos que ocultan la soberbia. «Su hijo tiene un gran corazón, señora», me dijo aquella tarde mientras yo servía café. No imaginaba que, años después, sería ella quien se lo arrancaría pedazo a pedazo. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora continuemos. Aquella noche no encendí la luz del dormitorio. El aire olía a humedad y a tristeza. Sobre mi mesa de noche estaba la fotografía de Héctor cuando tenía 8 años, sonriendo sin dientes, abrazado a un perro callejero que rescatamos entre los dos. Él era mi vida. Trabajé 40 años como maestra de primaria, levantándome antes del amanecer, cosiendo mis propios vestidos, renunciando a todo placer para darle lo mejor. Y ahora, ni siquiera me llamaba mamá, solo Lucía. Las lágrimas me ardieron, pero no las dejé caer. A esta edad, una aprende que el llanto no sirve cuando el corazón ya está roto. A la mañana siguiente, Verónica me esperó en la cocina. Tenía una sonrisa tan falsa que dolía. «Lucía», dijo mientras removía su café, «no te lo tomes a mal. Héctor solo quiere ayudarte». «¿Ayudarme?», quitándome mi dinero. «Es por tu bien. A tu edad ya no necesitas tanto. Además, el banco es complicado, y tú ya no estás para esos trámites». Sus palabras eran dulces, pero cada una era un cuchillo. «No te preocupes, querida», le respondí con calma. «No me ofendo». Ella sonrió, creyendo que me había domado. No sabía que detrás de esa calma había algo nuevo, una determinación que ni ella ni mi hijo conocían. Durante el día, fingí normalidad. Hice mi cama, barrí, cociné. Pero mientras lavaba los platos, una idea empezó a tomar forma en mi mente. Pequeña, sutil, peligrosa. No iba a gritar ni a llorar. No iba a pedir nada. Simplemente iba a hacer algo que ellos nunca esperarían de mí. Fui hasta mi cuarto y abrí el viejo armario. En el fondo, entre sábanas dobladas y un mantel de encaje, había una caja de lata. Dentro guardaba cosas que nadie recordaba: cartas, fotos, monedas antiguas y un frasco pequeño de vidrio con un líquido transparente. Lo había conservado por costumbre, sin motivo. Era un frasco de cloro concentrado, de los tiempos en que limpiaba la escuela donde trabajaba. Lo saqué. Lo observé contra la luz. No tenía un propósito aún, pero sabía que esa noche lo tendría. Cuando cayó la tarde, preparé la cena como siempre: arroz, carne estofada y pan recién hecho. Héctor llegó del trabajo con el mismo gesto distante de los últimos meses. «¿Ya hiciste los trámites del banco?», preguntó sin siquiera saludar. «Sí», mentí. «Ya lo hice». «Perfecto», dijo, sirviéndose una copa de vino. «Verónica y yo hablaremos con el gerente mañana». Yo asentí sin decir nada. Durante la cena no hubo conversación,
Solo el sonido de los cubiertos y la televisión al fondo. Cuando terminaron, se fueron a dormir. Yo me quedé recogiendo los platos y limpiando la mesa. A medianoche me levanté. El reloj marcaba las 12. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. Fui a la cocina, abrí el refrigerador y me quedé mirando su interior iluminado. Dentro, sobre la bandeja del medio, puse un plato cubierto con papel aluminio. Encima, el postre favorito de Héctor, flan casero, y junto a él, una jarra con agua. Todo parecía normal, pero en el fondo, bajo una envoltura de plástico, escondí los documentos del banco, las copias de los formularios que él había falsificado para transferir mi pensión. Los había recuperado esa tarde, cuando Verónica los dejó sobre la mesa sin sospechar que yo los reconocería. Ahora, descansaban congelados dentro del refrigerador, encerrados en una bolsa con agua sólida. Sabía que él los buscaría al día siguiente, creyendo que todo estaba bajo control. Esa noche dormí poco, pero tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el miedo se había transformado en algo distinto. Poder. El amanecer llegó con su rutina. Pasos, puertas, olor a café. Yo estaba sentada en la cocina cuando Héctor abrió el refrigerador. Todo fue cuestión de segundos. Primero, el silencio. Después, un golpe seco, el sonido de vidrio chocando contra el piso. Y finalmente, su grito. Un grito tan fuerte que hizo vibrar las paredes. Un grito de miedo, no de dolor. Verónica corrió desde la habitación. «¿Qué pasa?», gritó. Héctor solo señalaba el refrigerador, temblando. Dentro, sobre la bandeja, los documentos flotaban en el bloque de hielo, perfectamente visibles, con mi firma al lado de la suya falsificada. Encima, una nota mía. «Nunca subestimes a una madre, ni siquiera a una vieja». Me levanté despacio, lo miré a los ojos y dije: «Buenos días, hijo». «¿Te sirvo café?». Él no respondió, solo se alejó, pálido, con las manos temblando. Y yo, por primera vez en años, volví a sonreír. El ruido del refrigerador aún resonaba en mi cabeza cuando me senté junto a la ventana. La mañana estaba fría, con un sol débil que apenas alcanzaba a iluminar el jardín. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de cansancio. Era el cansancio de toda una vida, de haberlo dado todo y haberme quedado sin nada. El reflejo en el vidrio me devolvió la imagen de una mujer que ya no reconocía. El cabello blanco, la piel marcada, los ojos opacos, y sin embargo, detrás de ese rostro gastado, todavía vivía la muchacha que fui alguna vez, la que soñaba con una familia, con un amor sincero, con un hijo que la abrazara sin vergüenza, la misma que creyó que la bondad siempre era recompensada. Qué ingenua fui. Me casé a los 22 años con Samuel, un hombre de manos firmes y sonrisa fácil. No teníamos nada, solo una habitación alquilada y una radio vieja que siempre sonaba con interferencias. Pero éramos felices. Cuando Héctor nació, Samuel lloró. Nunca lo olvidaré. Sus lágrimas caían sobre el cuerpo del bebé como una promesa. Prometió protegernos, cuidarnos, amarnos, y cumplió hasta el último día de su vida. Murió joven, demasiado joven. Un accidente en la construcción donde trabajaba. Yo tenía 36 años y Héctor apenas 10. Ese día el mundo se partió en dos, el antes y el después. El antes olía a pan recién hecho, a domingos en el parque, a risas compartidas. El después olía a tristeza, a factura vencida, a sudor y a lágrimas escondidas en la almohada. Trabajé sin descanso, mañanas en la escuela, tardes cosiendo ropa ajena, noches dando clases particulares. Héctor era mi motivo. Cada vez que lo veía dormir, sentía que valía la pena. Decía que algún día me compraría una casa con jardín, para que no vivas en el ruido del mundo, mamá. Y yo le creí. Fui madre y padre, maestra y enfermera, guía y sombra. No hubo cumpleaños sin torta, ni invierno sin abrigo. A veces me privaba de comer para que él tuviera leche y pan. Recuerdo una noche en que se me rompieron los zapatos y fui al trabajo descalza hasta la puerta de la escuela, para no ensuciar los pisos de la directora. Ella nunca lo supo, nadie lo supo. Pero mi hijo, mi pequeño Héctor, sí lo vio, y me abrazó con tanta fuerza que pensé que nunca se separaría de mí. No sé cuándo empezó a cambiar. Quizás fue cuando consiguió su primer trabajo.
Ya no me miraba igual, ya no me pedía consejo. Y yo, tonta, pensaba que era parte de crecer. Pero había algo más, un orgullo que se le instaló en los ojos, un desprecio que no entendía. Dejó de besarme la frente, dejó de contarme sus cosas, comenzó a avergonzarse de mí. La primera vez que me dolió de verdad fue en su boda. Verónica se veía espléndida, eso no lo niego, pero durante la ceremonia, cuando el sacerdote le pidió que agradeciera a sus padres, Héctor solo miró a la madre de Verónica. Ni una palabra para mí, ni una mirada, como si yo no existiera. Después, en la fiesta, me sentaron en una mesa al fondo, lejos de los invitados. Verónica me abrazó al irse, fingiendo afecto, y me dijo al oído: «Prometo cuidar de él. Usted ya ha hecho suficiente». Aquellas palabras me atravesaron el alma. Ya ha hecho suficiente. Era su manera elegante de decir que sobraba. Y desde entonces, así me trató, como un mueble viejo que ocupa espacio, como un recuerdo que estorba. Después de la boda, vinieron los años de silencio. Héctor apenas me llamaba. Cuando lo hacía era para pedirme dinero o para preguntarme si podía vender el terreno de su padre. Yo siempre decía que sí, porque pensaba que eso lo haría feliz. Y cada vez que le daba algo, creía que estaba comprando su cariño de nuevo. Nunca aprendí que el amor no se compra ni se mendiga. Verónica fue quien tuvo la idea de mudarse conmigo cuando vendieron su departamento. Dijo que así me acompañarían en mi vejez. Yo, ingenua, acepté. Pensé que era una oportunidad para recomponer la relación, pero lo que hicieron fue instalarse aquí como dueños, cambiar mis muebles, tirar mis cosas, transformar mi casa en un campo de batalla donde mi voz no valía nada. El primer mes todavía cocinaba para los tres. Luego me prohibieron usar la cocina para no hacer desorden. A veces me daban un plato de comida fría en la habitación. Y cuando me quejé, Héctor me dijo: «No seas dramática, mamá. Ya no puedes andar moviéndote como antes, como si la vejez fuera una enfermedad». Esa fue mi vida durante años. Silencio, resignación, obediencia. Hasta esa mañana en que me quitó la jubilación. Hasta ese instante en que mi hijo me borró del mundo con una sola frase. Pero algo se quebró dentro de mí, algo que llevaba décadas durmiendo, y esa fractura se convirtió en fuego. Desde aquella noche del refrigerador, he sentido algo extraño, una calma nueva. Ya no lloro por lo que perdí, sino por lo que estoy a punto de recuperar, mi dignidad. La vieja Lucía, la que mendigaba afecto, murió el mismo día en que mi hijo abrió la puerta del congelador. La que queda ahora es otra, una mujer que aprendió que el amor no debe doler y que hay silencios más poderosos que cualquier grito. A veces me miro al espejo y me digo en voz baja: «Lucía, nadie volverá a quitarte lo que es tuyo». Y lo digo sin temblar, con la voz firme, porque si algo aprendí después de 70 años, es que no hay peor traición que la de un hijo que olvida a la madre que lo enseñó a amar. Y esa lección, pienso devolvérsela pronto. Después de lo del refrigerador, la casa se volvió un campo minado. No había gritos, pero sí miradas que pesaban como piedras. Verónica no me hablaba. Cuando lo hacía, era solo para dar órdenes. Héctor fingía calma, pero cada gesto suyo era una amenaza. Podía sentir su rabia hervir bajo la piel, una rabia muda, fría. Una tarde, lo escuché hablando por teléfono en el jardín. «No, no pasa nada», decía. «Solo fue un susto. Ya está vieja, pierde la cabeza». Me quedé quieta, detrás de la puerta, oyendo cómo mi propio hijo justificaba mi cordura ante alguien. «Ya está vieja, pierde la cabeza». 4 palabras que borraban toda mi historia, mis años de trabajo, mis recuerdos. 4 palabras que lo convertían en extraño. Esa misma noche me quitaron las llaves de la casa. Verónica se acercó con su tono dulce de siempre y dijo: «Lucía, es mejor así. Últimamente te distraes y dejas la puerta abierta. No queremos accidentes». Accidentes. Así le llamaban ahora a mi libertad. A partir de entonces, mis días se hicieron lentos. Desayunaba sola, con pan duro y café recalentado. Ellos comían en el comedor, riendo, planeando viajes, hablando de cosas que ya no incluían mi nombre. A veces los oía desde mi cuarto. Sus voces eran como ecos de una vida ajena. Pasaba las horas mirando por la ventana.
Desde allí podía ver el árbol de limones que Samuel y yo plantamos cuando nació Héctor. Ese árbol ha resistido tormentas, sequías, podas brutales, y todavía da fruto. Cada vez que lo veía, me decía a mí misma, si el árbol sigue de pie, yo también puedo hacerlo. Una tarde, escuché que alguien golpeaba suavemente la reja. Era Elvira, mi vecina de toda la vida. Tenía mi edad, el cabello corto y las manos agrietadas por los años de enfermera. La misma mujer que me ayudó cuando nació Héctor, cuando Samuel murió, cuando la vida dolía demasiado. Lucía, susurró, hace días que no te veo. ¿Estás bien? No puedo hablar mucho, le dije, mirando hacia atrás. Me quitaron las llaves. Ella me observó en silencio, comprendiendo más de lo que yo decía. Te dejaré algo en el buzón, murmuró. Revisa esta noche. Cuando cayó la noche y todo estuvo en calma, fui hasta la puerta. Dentro del buzón había una bolsita de tela. Adentro, un pequeño celular viejo, de esos con linterna, y un papelito que decía, por si necesitas ayuda. Me llevé el teléfono al pecho, temblando. No recordaba la última vez que alguien había hecho algo tan simple y tan humano por mí. Los días siguientes fingí obediencia. Respondía con una sonrisa a todo. Sí, Verónica, tomaré mis pastillas. Sí, Héctor, ya apagué la estufa. Me dejé arrastrar por su falsa compasión hasta que bajaron la guardia. La debilidad era mi disfraz. Y detrás de él, mi mente trabajaba sin descanso. Empecé a usar el teléfono de Elvira solo por las noches. Nos comunicábamos con mensajes breves. ¿Estás bien?, escribía ella. Sí, todo bajo control, respondía yo. Hasta que una noche le pedí algo que me costó escribir. Necesito un favor, Elvira. Algo importante. Ella tardó en responder, pero lo hizo. Lo que sea, amiga, solo dime. A la mañana siguiente, fingí sentirme mal. Me toqué la cabeza, caminé lento, dije que tenía mareos. Verónica, harta, llamó a Héctor. Tu madre no puede seguir así, le dijo. Si se desmaya o se cae, será nuestra culpa. Entonces que no salga del cuarto, respondió él. Que descanse. Y así lo hicieron. Me encerraron. Cerraron la puerta con llave, dejándome solo un vaso de agua y una bandeja de comida. Por tu bien, dijeron. No sabían que me hacían un favor. Esa habitación se convirtió en mi santuario. Allí, donde creían tenerme prisionera, comencé a construir mi libertad. En la pared del armario aún guardaba los ahorros que Samuel me había dejado, monedas de oro y algunos billetes viejos envueltos en papel. Habían dormido allí por más de 30 años, esperando un propósito. Ahora lo tenían. Por las noches usaba el celular para comunicarme con don Ramiro, un viejo amigo de mi esposo. Había sido gerente del banco donde depositaba mi pensión. Lucía, pensé que estabas retirada, me dijo sorprendido. Lo estoy, Ramiro, pero necesito tu ayuda. Es sobre mi hijo. ¿Qué ocurre? Solo diré que necesito cambiar la titularidad de mi cuenta. En silencio. Eso no es sencillo. Nada lo es, Ramiro. Pero sabes que siempre fui una mujer de palabra. Él suspiró al otro lado de la línea. Está bien, Lucía, lo haré. Pero ten cuidado. No te preocupes. Nadie sospechará nada. Así, noche tras noche, empecé a recuperar lo que era mío. Mientras ellos dormían, yo tejía mi justicia con paciencia. Elvira me traía pequeñas cosas, un sobre, un documento, un sello bancario. Cada pieza encajaba como un hilo invisible. Cada paso me acercaba más a la verdad y a la revancha. Durante el día, escuchaba a Verónica riendo, hablando por teléfono, planificando viajes. Una vez la oí decir, en cuanto vendamos esta casa, nos vamos de aquí. Yo, desde el cuarto, apreté los dientes. Sabía que su ambición sería su ruina. El encierro duró 3 semanas. Al final, Héctor entró una mañana con gesto compasivo. ¿Cómo te sientes, mamá?, preguntó. Mejor, hijo, le dije con voz débil. Muy mejor. Me miró con una mezcla de alivio y lástima. Eso es bueno. Verónica dice que tal vez podrías ir a un hogar de ancianos. Si es lo mejor para ustedes, claro que sí, respondí, bajando la mirada. Vi cómo su sonrisa se ensanchaba. Creía haber ganado. Y yo supe que estaba a punto de devolvérselo todo, con intereses. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, abrí mi cuaderno y escribí. Me quitaron las llaves,
pero no la razón. Me encerraron el cuerpo, pero no el alma. Y lo que un hijo roba por ambición, una madre puede recuperarlo con paciencia. Apagué la luz, y por primera vez en mucho tiempo dormí tranquila. Sabía que, muy pronto, el encierro terminaría, y que cuando esa puerta se abriera, no sería yo quien siguiera siendo prisionera. El silencio tiene un sonido que solo los viejos entendemos. No es ausencia de ruido, es presencia de algo que se está gestando. Esa semana, la casa estaba demasiado callada. Ni gritos, ni risas, ni pasos. Verónica y Héctor hablaban en susurros, cerraban puertas, se quedaban despiertos hasta tarde. Yo fingía dormir, pero mis oídos seguían despiertos, como los de una madre que presiente la tormenta antes de verla. Una noche los escuché. Mi habitación da al pasillo, y la pared que nos separa es delgada como papel. Las voces me llegaban nítidas, aunque trataban de contenerlas. «No podemos seguir esperando, Héctor», decía Verónica, impaciente. «Tu madre no va a durar mucho. Si seguimos con este juego, el dinero se va a esfumar». «Tranquila», respondió él. «En cuanto firme los papeles de venta, todo será nuestro. ¿Y si no quiere firmar? Lo hará. Confía en mí». Hubo un silencio breve, seguido de algo peor, una carcajada. «Eres igual a tu padre», dijo ella, «siempre sabiendo cómo salirse con la suya». «Mi padre era un imbécil», replicó Héctor, con una dureza que no le conocía. «Por eso murió pobre». «Y tú no vas a morir así», dijo ella acercándose. «Vas a hacer lo correcto, amor». Lo que se escuchó después no fueron palabras, sino besos, y yo, en la oscuridad, apreté los puños tan fuerte que las uñas se me clavaron en las palmas. Mi hijo, mi propio hijo, planeando vender mi casa, mi refugio, el último rincón donde Samuel y yo compartimos amor. Todo, mientras dormía a metros de mí. Y todavía tenía el descaro de llamarme mamá. Al día siguiente me levanté temprano. Preparé café como si nada. Cuando Verónica entró a la cocina, me sonrió con esa sonrisa vacía que usa para disimular su veneno. «¿Dormiste bien, Lucía?» «Sí, querida», respondí con calma. «Soñé con mi esposo». «Ah, qué lindo», dijo distraída, revisando su teléfono. «Sí, me decía que pronto iba a tener visitas». «¿Visitas? Sí, gente del banco, creo». Levantó la cabeza. «¿Del banco? Soñar es gratis, ¿no?», le respondí, sonriendo. Vi cómo tragaba saliva. Un leve temblor en su mano delataba su nerviosismo. Supe entonces que empezaban a temerme. Esa misma tarde usé el teléfono de Elvira para hacer una llamada. «Ramiro», dije en voz baja, «necesito que prepares los papeles». «¿Ya estás segura?» «Más que nunca». «Entonces mañana pasaré por la firma. Hazlo sin que mi hijo se entere». «Por supuesto, Lucía. Y no te preocupes, todo quedará a tu nombre». Colgué con el corazón acelerado. No era miedo, era adrenalina. La misma que sentí cuando llevé a Héctor al hospital por primera vez siendo niño, cuando Samuel tuvo fiebre y no había medicinas, cuando el mundo me empujaba y yo seguía de pie. Era la fuerza que solo se despierta cuando ya no hay nada más que perder. Por la noche, volví a escuchar a la pareja hablando. Esta vez, sus voces eran más agudas, nerviosas. «¿Y si el banco la cita sin avisar?», preguntó Verónica. «No pueden hacerlo sin mi autorización», respondió Héctor. «No confío en ella. Esa vieja no es tan tonta como parece. Ya está débil. Apenas camina. No tiene idea de lo que pasa». Reí en silencio. Si supieran lo rápido que aún pienso, se asustarían. Si supieran lo mucho que escucho, dejarían de hablar. A la mañana siguiente, cuando Héctor se fue al trabajo, Verónica se quedó en casa. Me llevó el desayuno al cuarto. Un gesto que habría sido amable en otro tiempo, pero que ahora olía a veneno disfrazado de compasión. «Aquí tienes, Lucía», dijo. «Tienes que alimentarte bien». «Qué detalle el tuyo, hija», respondí, usando la palabra hija como un arma. Ella sonrió apenas, con fastidio. «Dentro de unos días tendremos buenas noticias», anunció. «¿Ah, sí? ¿Qué tipo de noticias?» «De esas que cambian la vida», contestó, girando sobre sus tacones. Cuando se fue, me levanté y escondí el plato bajo la cama. No confiaba en lo que había dentro. El sabor de la comida era distinto, metálico. El instinto nunca me falló, y esa vez no iba a empezar. Por la tarde,
Elvira se acercó con un sobre. «Aquí está todo», me dijo. Don Ramiro lo preparó. Lo abrí. El documento que transfería la casa a mi nombre, con una cláusula especial. En caso de fallecimiento, pasaría a ser propiedad de una fundación para mujeres mayores sin hogar. No a mi hijo, no a su esposa, a otras como yo. Sentí las lágrimas correr por mis mejillas. «Gracias, Elvira». «No me des las gracias», dijo. «Solo prométeme que serás cuidadosa». «Siempre lo fui», respondí. «Pero ahora también seré peligrosa». Esa noche escribí una carta. La dejé sobre mi mesita, bajo el retrato de Samuel. Si un día no despierto, no lloren por mí. No fui víctima, fui testigo de mi propia guerra, y la gané sin disparar una sola bala. Luego guardé otra carta en el armario, destinada a Héctor. En ella le explicaba que ya sabía todo, que si algún día encontraba esa nota, sería porque lo había perdido todo, exactamente como me perdió a mí. Cuando Héctor regresó a casa, algo en su rostro había cambiado. Demasiada calma, esa clase de calma que precede a la violencia. «Mamá», dijo con voz suave, «mañana vendrán del banco». «Ah, sí, qué sorpresa. Solo necesitamos tu firma. Nada más». «Claro, hijo. Firmaré lo que quieras». Sus ojos se iluminaron, creyendo que por fin me había rendido. Me tomó de la mano, fingiendo ternura. Sabía que ibas a entender. Yo le devolví la sonrisa. «Sí, hijo. Lo entiendo todo». Cuando se fue a dormir, me quedé sola en la cocina, mirando la penumbra. El sonido del refrigerador llenaba el silencio como un recordatorio. Pensé en Samuel, en cómo él siempre decía: «Hay batallas que solo se ganan cuando el enemigo cree que ya venció». Esa frase me acompañó hasta el amanecer, y cuando el sol empezó a colarse por la ventana, supe que había llegado el momento de poner mi plan en marcha. Antes de dormir, recé en voz baja. No pedí justicia, ni venganza. Solo pedí lucidez. Porque en la vida, a veces el castigo más grande no es la muerte, sino el remordimiento. Y esa sería mi herencia para mi hijo. El día amaneció con una calma que me dio miedo. El cielo estaba limpio, el aire quieto, y la casa parecía contener la respiración. Héctor había salido temprano al banco, acompañado de Verónica. Dejaron sobre la mesa una carpeta de documentos, la misma que, según ellos, pondría todo en orden. Me senté frente a esa carpeta durante horas, sin tocarla. Solo la miraba, como si mirarla fuera suficiente para entender su veneno. Sabía lo que contenía: la venta de mi casa, la cesión de mi cuenta y el cierre definitivo de mi independencia. Era su golpe final. Y lo mejor de todo era que ellos creían que yo iba a dárselo con mis propias manos. Cuando volvieron, la tarde ya se había teñido de naranja. Verónica traía ese perfume caro que siempre me da náuseas, y Héctor caminaba con la arrogancia de quien cree que ha ganado. «Mamá», dijo él, con una sonrisa que me resultó extraña, «hoy es un día importante». «¿Ah, sí?» «Sí. Vamos a terminar con los trámites. Ya no tendrás que preocuparte por nada». Verónica se sentó frente a mí y me miró fijamente. «Solo falta tu firma», dijo, empujando la carpeta hacia mí. «Aquí». Me temblaron las manos, pero no de miedo. Era la emoción de una actriz antes del acto final. Tomé el bolígrafo, abrí los papeles y fingí leer sin comprender. «¿Y esto es del banco?», pregunté con voz frágil. «Sí, mamá». «Confía en mí», respondió Héctor, mirándome como si fuera un niño dándome instrucciones. «Claro que confío, hijo. Siempre lo hice». Y firmé. 1, 2, 3 veces, sin protestar. Verónica sonrió, satisfecha, creyendo que mi sumisión era auténtica. «Así me gusta, Lucía. Que coopere. Cooperar. Qué palabra tan peligrosa». Cuando se fueron a celebrar su victoria, a cenar fuera, fui hasta mi habitación. Abrí el cajón del armario y saqué una copia de los documentos verdaderos, los que don Ramiro había preparado días atrás, los que anulaban por completo las firmas que acababa de poner, los que devolvían mi casa, mi cuenta y mi dignidad a donde pertenecían, a mí. Mientras ellos firmaban su propio engaño, yo ya había cerrado el mío. Ramiro lo había hecho todo sin ruido, con la precisión de un hombre que conoce los rincones de la burocracia. «Lucía», me dijo por teléfono, «cuando ellos presenten esos papeles, el sistema mostrará otros. Y créeme,
El banco no discute con una maestra que tiene recibos guardados desde 1983. Guardé las copias en una caja metálica, junto a las fotos de Samuel y la libreta de ahorros. Cada firma, cada sello, cada movimiento, era parte de una sinfonía silenciosa que pronto estallaría. Esa noche dormí poco. Escuché cuando llegaron, riendo, chocando copas en la cocina. Desde el pasillo, oí a Verónica decir: «Ya está hecho. Mañana mismo pongo la casa a la venta». «Tranquila», respondió Héctor. «Primero me transfieren el dinero. No quiero errores». «¿Y tu madre?» «Mi madre». Hubo una pausa. «Mi madre ya no tiene nada». Cerré los ojos y me prometí que esa sería la última vez que lo escucharía hablar así. Al amanecer, Elvira vino con paso rápido, disfrazada de repartidora. Llevaba una gorra y una bolsa de pan en la mano. «Aquí tienes lo que pediste», me dijo, entrando en silencio. Dentro de la bolsa había un sobre con sellos notariales. «Documento registrado», decía en tinta azul. «¿Todo listo?», preguntó ella. «Todo». Nos abrazamos sin decir más. Dos mujeres viejas, cansadas, pero vivas. Elvira se fue por la puerta trasera, justo cuando escuché la cerradura principal girar. Héctor había regresado. «Mamá», dijo entrando, «hoy vendrá el agente inmobiliario». «¿Para qué?» «Para tasar la casa». «Ah, qué bien. Así sabrán cuánto vale lo que fue mi vida», respondí, sirviéndome café. Me miró con una mezcla de irritación y desprecio. «No empieces, mamá. No lo arruines». «Yo nunca arruino nada, hijo. Solo observo». Esa tarde, el agente recorrió la casa, tomando fotos, midiendo, haciendo preguntas. Yo lo seguía en silencio, mirando cómo sus dedos tocaban las paredes que Samuel había pintado con sus manos, el marco donde aún se veía su letra, los escalones donde Héctor dio sus primeros pasos. Era como si un extraño diseccionara mis recuerdos. Cuando terminaron, Verónica firmó unos papeles y salió a la puerta a despedirlo. Héctor se quedó atrás, revisando los documentos. «¿Estás contento, hijo?», le pregunté. «Por supuesto. Esto nos dará una vida mejor. ¿A ti o a nosotros?» «A todos», dijo, sin levantar la vista. «¿Y dónde viviré yo?» «En el hogar de ancianos que vimos el otro día». «Ah, claro. Ese con rejas en las ventanas. Muy acogedor». Su silencio fue mi respuesta. Lo miré fijamente. No había amor en su rostro, solo una máscara de ambición. Y detrás de esa máscara, una sombra que no reconocía. Cuando cayó la noche, me encerré en mi cuarto. Saqué una libreta y escribí una sola frase. «El poder no lo tiene quien manda, sino quien sabe esperar». Luego encendí la radio. Una canción vieja, la favorita de Samuel, llenó la habitación. Por un momento me sentí en paz, casi feliz. Pero antes de dormir, me prometí algo. Cuando todo terminara, cuando el teatro se derrumbara, no levantaría la voz. No haría falta. Mi silencio sería más fuerte que cualquier grito. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. A la mañana siguiente, Héctor recibió la llamada que lo cambiaría todo. «¿Cómo que los documentos no son válidos?», gritó. «Eso es imposible». Yo, desde el corredor, fingí sorpresa. «¿Pasa algo, hijo?». Él me miró con una mezcla de furia y desconcierto. «El banco dice que las escrituras están a tu nombre y que no puedo hacer ningún trámite sin tu autorización». «Ah, qué raro. Tal vez hubo un error», dije sirviendo café. «¿Qué hiciste, mamá?». «Nada, hijo. Solo firmé lo que me diste». «¿No era eso lo que querías?». Verónica entró corriendo, desesperada. «Héctor, el agente inmobiliario llamó. Dijo que la venta se congeló». «¿Qué?». «El sistema dice que la propiedad está registrada como bien protegido por una fundación». El rostro de mi hijo se desfiguró. Las venas del cuello se le marcaron como ramas secas. Golpeó la mesa, tiró los papeles, gritó mi nombre. Yo solo lo observé en silencio, con el corazón en calma. La máscara ya cayó, pensé. Esa tarde, mientras ellos discutían y el teléfono no dejaba de sonar, me senté junto a la ventana, con mi taza de té caliente. El sol entraba por el cristal, tibio, casi amable, y por primera vez en años sentí que esa casa me pertenecía otra vez. La mañana siguiente empezó con gritos, gritos que se mezclaban con el sonido del teléfono, el portazo de las habitaciones
y los pasos furiosos de Héctor atravesando la casa como un animal herido. Yo estaba en la cocina, removiendo lentamente mi café, cuando lo vi entrar con los ojos desorbitados. «¿Qué hiciste, mamá?», vociferó. «¿Qué demonios hiciste? ¿Qué ocurre, hijo? No te hagas la inocente. El banco bloqueó mis cuentas. No puedo acceder al dinero». Levanté la vista. Tranquila. «Qué raro, Héctor. Quizás el banco sospechó algo. Tú los llamaste. Tú moviste los papeles. Yo no sé nada de esas cosas, hijo. Ya te dije que estoy vieja y no entiendo de trámites». Sus manos temblaban. Estaba rojo, fuera de sí. Verónica entró detrás de él, con el rostro pálido y los labios tensos. «Nos están investigando», dijo, casi en un susurro. «¿Qué?», pregunté, fingiendo sorpresa. «El banco reportó movimientos irregulares, y hay una denuncia por falsificación de firmas». Héctor la miró como si fuera a matarla. «Te dije que borraras todo. Te dije que lo hicieras bien. No me culpes, fue ella. Esa vieja lo planeó todo». Me reí bajito. No pude evitarlo. Una risa seca, que me salió desde el fondo del alma, como un eco de años reprimidos. «Claro que lo planeé», les dije, mirándolos a ambos. «¿Qué esperaban? ¿Qué dijiste?», preguntó Héctor, incrédulo. «Dije que lo planeé. Desde el día en que me quitaste las llaves, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el reloj de la pared se atrevió a sonar. Verónica fue la primera en reaccionar. «No puede ser», murmuró. «No tenías cómo hacerlo». «Oh, querida», le respondí con calma. «Cuando una mujer pasa 70 años resolviendo sola la vida, aprende a hacer muchas cosas». Héctor me dio un paso al frente. «Nos arruinaste, nos dejaste sin nada». «No, yo no los arruiné. Ustedes lo hicieron solitos. Tú no entiendes. Era por tu bien». «¿Mi bien?», reí otra vez más fuerte. «Mi bien no está en el dinero, hijo. Está en no tener que mirar a mi hijo y sentir vergüenza». Sus ojos se llenaron de ira. Por un instante creí que iba a golpearme. Verónica lo tomó del brazo, nerviosa. «No te atrevas, Héctor». «¡Cállate!», le gritó él empujándola. Ella cayó al suelo, golpeándose el hombro. Yo me levanté despacio, sin perder la calma. «¿Ves, hijo?», dije. «Eso es lo que hiciste con tu vida. Convertirte en lo mismo que juraste no ser. Un hombre violento, ciego por la ambición». Verónica se levantó llorando. «No me mires así, vieja bruja. Tú arruinaste todo». «No, Verónica. Solo te quité lo que no era tuyo». «¡Vas a pagar por esto!», gritó, y corrió hacia el teléfono. «Llamaré a la policía». «Excelente idea», respondí. «Diles que revisen los documentos que tú falsificaste». Su mano se congeló en el aire. Héctor la miró, confundido. «¿Qué dice Verónica?». Ella guardó silencio. Yo di un paso más. «Sí, Héctor, fuiste ingenuo. Ella fue quien firmó en tu nombre los primeros papeles. Fue quien te empujó a usar mi cuenta. Ella quería la casa, no tú». «Eso no es verdad», balbuceó ella. «No la escuches. Revisa tu correo, hijo. Hay copias de todo». Él me miró sin saber si creerme o no, pero su duda fue suficiente. Verónica, presa del pánico, corrió a la habitación y cerró la puerta con llave. Yo la oí sollozar del otro lado. Era el sonido más dulce que había escuchado en años. Héctor se dejó caer en una silla. Tenía la mirada perdida. Por primera vez en mucho tiempo, lo vi vulnerable. No como el hombre soberbio que me humilló, sino como el niño que una vez lloró entre mis brazos. «¿Por qué lo hiciste, mamá?», dijo en voz baja. «Porque ustedes me dejaron sin nada. Yo solo quería ayudarte». «No, querías adueñarte de lo que construí con mi vida. Y eso no es ayuda, hijo. Es robo». Sus lágrimas comenzaron a caer. Y, aunque me dolió verlo así, no me acerqué. No esta vez. Era su turno de entender lo que es estar solo. A las pocas horas, la policía llegó. Vecinos curiosos, sirenas, preguntas. Verónica intentó culparme, pero los documentos hablaban por sí solos. Las firmas falsas, las transferencias, las llamadas grabadas. Todo estaba allí, perfectamente ordenado. Ellos habían cavado su propia tumba legal. Los agentes se llevaron a Verónica primero. Ella gritaba, lloraba, maldecía. Héctor intentó detenerlos, pero uno de los oficiales le dijo: «Usted también debe acompañarnos. Hay denuncias a su nombre». Él me miró antes de salir. Una mirada que no olvidaré.
Ni de odio, ni de amor, solo de vacío, como si de repente hubiera comprendido lo que perdió. Cuando la casa quedó en silencio, me senté otra vez frente al refrigerador. Abrí la puerta. Dentro seguía el bloque de hielo que usé aquella noche, ya casi derretido, pero aún guardando en su interior un trozo de papel con las primeras pruebas que encontré. Lo saqué, lo puse sobre la mesa y lo observé derrumbarse lentamente, gota a gota. Era como ver cómo el pasado se derretía frente a mí. Tomé el teléfono y llamé a Elvira. «Ya está hecho», le dije. «¿Estás bien?» «Sí, más de lo que estuve en años». Ella guardó silencio y luego preguntó: «¿Y ahora qué harás?» «Vivir, Elvira. Solo vivir. Te lo mereces». Colgué y me quedé mirando por la ventana. El árbol de limones seguía en pie. Flores nuevas, brotes frescos. El mismo árbol que plantamos cuando Héctor nació. Me pareció un símbolo cruel y hermoso a la vez. La vida sigue, aunque las raíces estén heridas. Antes de irme a dormir, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo me reconocí. No la mujer débil ni la madre olvidada, sino una mujer que sobrevivió a todo y que, sin derramar una gota de sangre, logró justicia. Escribí una última frase en mi cuaderno. Al final, no grité para que me oyeran. Guardé silencio, y ese silencio fue mi venganza. Apagué la luz y dormí profundamente, como quien, al fin, puede cerrar los ojos sin miedo. Han pasado 3 semanas desde aquella mañana. 3 semanas desde que la policía se llevó a Héctor y a Verónica, desde que los gritos llenaron la casa y el vecindario entero se enteró de mi historia. Desde entonces, la casa volvió a ser mía. Pero no era la misma. El silencio que antes me dolía, ahora me protegía. Era mi escudo, mi paz, mi forma de respirar sin miedo. Cada día me levantaba temprano, preparaba mi café y abría las ventanas para dejar entrar el sol. Las cortinas volvían a moverse con libertad. Los cuadros, antes guardados, regresaron a sus lugares, y el aroma de jazmín volvió a llenar los rincones. Era como si Samuel me acompañara de nuevo, caminando por los pasillos, sonriendo en cada rayo de luz. A veces me sentaba en el porche, a mirar el árbol de limones. El viento movía sus ramas con una dulzura que me hacía llorar, llorar sin rabia, solo con alivio. Por primera vez en muchos años, mi vida me pertenecía. Una tarde, Elvira llegó con una expresión que no supe descifrar. Tenía los ojos húmedos y el paso lento. «Lucía», dijo, dejando el bolso sobre la mesa. «Héctor salió». «¿De la cárcel?» «Sí. Firmó un acuerdo con el juez. Verónica se declaró culpable. Lo exoneraron parcialmente». Asentí sin emoción. No sentí odio ni alegría, solo un vacío sereno. «¿Sabes dónde está?», pregunté. «Dijeron que venía hacia aquí». Supe en ese instante que el destino no había terminado conmigo. Anochecía cuando escuché el golpe suave en la puerta. No fue un llamado arrogante ni impaciente. Fue tímido, casi temeroso. Abrí. Ahí estaba, mi hijo, más delgado, con el rostro marcado por la culpa y la vergüenza. Llevaba una mochila vieja al hombro y los ojos hundidos. «Mamá», susurró. No dije nada, solo me quedé mirándolo. Por un momento vi al niño que alguna vez fue, al que se escondía detrás de mi falda cuando tenía miedo, al que dormía abrazado a mi brazo. Él bajó la cabeza. «No vengo a pedirte nada», dijo. «Solo quería verte». «¿Y eso qué cambia?», pregunté. «Nada», admitió, «pero necesitaba hacerlo». Entró lentamente, miró alrededor, como si la casa lo mirara de vuelta. Tocó el respaldo de una silla, el borde de la mesa, la estufa. «Todo está igual», dijo. «Sí, lo que cambia no siempre se ve». Se sentó frente a mí y durante un rato no hablamos. El silencio entre nosotros pesaba más que cualquier palabra. Al fin, él lo rompió. «Tenías razón». «¿Sobre qué?» «Sobre Verónica. Sobre todo. Ella me usó, mamá. No lo hizo sola. Tú se lo permitiste». Él asintió tragando saliva. «Lo sé. Fui un cobarde. Quise tenerlo todo, y perdí lo único que importaba». «¿Y qué era eso?», pregunté. «Tú». Por primera vez en años, mis ojos se llenaron de lágrimas, pero no por tristeza. Era el peso de escuchar lo que creí que jamás oiría. Héctor se inclinó hacia mí y me tomó la mano. Su piel estaba fría. «Perdóname, mamá».
No puedo deshacer lo que hice. No, no puedes, le respondí, pero puedes aprender a vivir con ello. Él me miró, y en sus ojos vi algo que no había visto nunca: sinceridad. La misma sinceridad que Samuel tenía cuando cometía un error y venía a disculparse. Por un instante sentí una chispa de ternura, pero duró poco. El daño seguía allí, profundo, irreparable. ¿Dónde vas a quedarte?, pregunté. No lo sé, respondió. Solo quería verte. ¿Y ahora? Ahora me iré. No quiero ser una carga para ti otra vez. Ya lo fuiste una vez, hijo. No lo vuelvas a hacer. Él bajó la cabeza. Lo sé. Pero si algún día quieres verme... Héctor, lo interrumpí. Un hijo puede perderlo todo: el dinero, el trabajo, incluso el amor. Pero cuando pierde el respeto de su madre, no hay regreso. Él asintió, conteniendo las lágrimas. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió. Gracias por seguir viva, susurró. No merecía que lo hicieras. Y se fue. Esa noche, me quedé en el porche, mirando las estrellas. El viento movía las ramas del árbol, y en ese sonido encontré consuelo. Elvira vino más tarde, con una manta sobre los hombros. ¿Te dijo algo? Sí, respondí sin mirarla. Que me daba las gracias por seguir viva. ¿Y qué le dijiste? Nada. A veces, el silencio es la única respuesta posible. Nos quedamos así, las dos, en silencio, hasta que ella murmuró: ¿Lo perdonaste, Lucía? Pensé durante un largo rato antes de responder. No lo sé, pero tampoco lo odio. Tal vez eso sea lo más parecido al perdón. Días después me llegó una carta sin remitente. Dentro, una foto. Héctor sentado junto al árbol de limones. Debía haber sido tomada antes de irse. En el reverso, con su letra temblorosa, una sola frase: siempre fuiste más fuerte de lo que creí. Sonreí. No de felicidad, sino de comprensión. Porque al final, el amor de una madre no desaparece, solo se transforma. Ya no era la devoción ciega de antes. Era una forma serena de decir: ya te solté. Esa noche escribí en mi cuaderno: la caída de un hijo no siempre se escucha. A veces, solo se siente, como el eco de un corazón que se quiebra, pero sigue latiendo. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón, junto a las fotos de Samuel. El pasado estaba completo, la herida cerrada, y aunque no sabía si Héctor volvería algún día, supe que yo ya no lo esperaría. El invierno llegó temprano aquel año. Las mañanas eran más frías, los amaneceres más grises, y el aire traía ese silencio que solo las almas cansadas entienden. Pero por primera vez en mucho tiempo, el frío no me dolía. Era un frío distinto, limpio, como si lavara lo que quedaba del pasado. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a Héctor. No he vuelto a saber de él, ni lo espero. Y, sin embargo, cada mañana, cuando preparo café, miro hacia la ventana con la sensación de que sigue allí afuera, en algún lugar, respirando el mismo aire que yo. No con rencor, solo con distancia. La distancia que se necesita para sanar. Después de todo lo ocurrido, decidí que no quería morir en silencio, ni rodeada de recuerdos vacíos, así que abrí las puertas de mi casa. Literalmente. Un día, Elvira me trajo a una mujer mayor que lloraba en la plaza. Su hijo la había echado de casa. Tenía los ojos llenos de vergüenza. La dejé pasar, le preparé té, y sin pensarlo, le dije: puedes quedarte aquí unos días. Después vino otra, y luego otra. Y cuando quise darme cuenta, mi casa, aquella que mi hijo quiso vender, se había convertido en un refugio, un lugar para mujeres olvidadas, para las que la vida trató igual que a mí, con dureza, pero no con derrota. Cada noche las escucho reír, cocinar, cantar viejas canciones. La casa respira vida otra vez. Y en cada una de ellas veo un pedacito de mí. Hace poco vino un periodista local. Había escuchado sobre la Casa de las Valientes, como la llaman en el barrio. Me pidió que le contara mi historia. Reí. Le dije que no era una historia de venganza. Era una historia de memoria. Le conté que un día mi hijo quiso quitarme todo: mi dinero, mi casa, mi voz, y que, sin saberlo, me devolvió lo que nunca debí perder: mi dignidad. Él escuchó en silencio, tomó notas y antes de irse me preguntó:
¿Lo perdonó, señora Lucía? Sonreí. Perdonar no siempre es abrazar, le dije. A veces, perdonar es poder pronunciar su nombre sin que te tiemble el alma. Cada atardecer salgo al porche a ver el árbol de limones. Sigue ahí, firme, con sus ramas cargadas de fruto. A veces, una de las mujeres del refugio, Rosa, me acompaña. Ella siempre dice, «Este árbol no se muere nunca, Lucía». «No», respondo, «porque está acostumbrado a sobrevivir a las tormentas». Ella sonríe y me toma la mano, y en ese gesto simple encuentro todo lo que necesito. Elvira partió hace un mes. Su salud se apagó despacio, como una vela que ya dio toda su luz. Sus últimas palabras fueron para mí. «No dejes que te olviden, Lucía, que sepan que una mujer mayor también puede cambiar su destino». Le prometí que así sería, y he cumplido. Cada mujer que llega aquí escucha mi historia, no como un relato triste, sino como una advertencia. El amor no debe doler, ni siquiera cuando viene de un hijo. A veces, en las noches más frías, me despierto y creo escuchar pasos en el pasillo. Suelo pensar que es el viento, pero otras veces estoy segura de que es Héctor, no entrando, no pidiendo nada, solo pasando, en silencio, para asegurarse de que estoy bien. Y aunque nunca abro la puerta, sonrío, porque el amor entre una madre y un hijo, aunque esté roto, nunca desaparece del todo. Solo cambia de forma. Hoy cumplí 71 años. Las mujeres del refugio me prepararon una torta. Cantaron, me abrazaron y escribieron una frase en una cartulina. «Gracias por devolvernos la esperanza, Lucía». No pedí más regalo que ese, porque en esas palabras estaba todo lo que había buscado: reconocimiento, cariño y paz. Por la noche, cuando todas dormían, me senté frente al fuego y abrí mi cuaderno una última vez. Las páginas estaban llenas de letras torcidas, tachaduras, lágrimas secas, y escribí: «No nací para ser mártir, sino para recordarles que la vida no se detiene con el dolor, se reinventa, y que una madre puede perderlo todo, menos la fuerza de volver a levantarse». Apagué el fuego, me cubrí con una manta y me quedé mirando las llamas que aún chispeaban. El invierno seguía afuera, implacable, pero dentro de la casa el calor era humano, el calor de las que sobrevivimos. Cerré los ojos y susurré al aire: «Samuel, ya puedes descansar. Tu casa está llena otra vez, no de dinero, de vida». Y así terminó mi historia. Una historia que comenzó con una humillación y terminó con una victoria silenciosa. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando relatos de mujeres que, como yo, aprendieron que nunca es tarde para recuperar la voz. Siempre pensé que conocía a mi hijo. Lo crié sola desde que su padre murió hace 10 años. Sé cómo respira cuando miente, cómo se mueve cuando está nervioso, incluso cómo baja la mirada cuando quiere ocultarme algo. Pero ese día, mientras lavaba su chaqueta, entendí que hay cosas que una madre nunca termina de conocer. Eran las 5 de la tarde, el sol se filtraba por la ventana de la cocina y el agua del lavabo corría tibia. La chaqueta de Daniel, empapada, pesaba más de lo habitual. Metí la mano en el bolsillo y entre monedas y un boleto de autobús sentí algo húmedo, arrugado. Lo saqué sin pensar. Era un pedazo de papel doblado varias veces, con la tinta corrida. Lo abrí con cuidado y las palabras me hicieron temblar. «Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos». Me quedé inmóvil. El corazón me golpeaba el pecho. El papel estaba manchado, como si lo hubiera tocado con las manos sucias o mojadas. «¿Ella?», leí otra vez. ¿A quién se refería? ¿Y qué era eso de lo que acordamos? Por un momento quise convencerme de que era una tontería, una broma, un papel sin importancia, algo perdido. Pero las letras torcidas, escritas a toda prisa, me decían otra cosa. Había miedo en esa caligrafía, había urgencia. Respiré hondo y volví a mirar la chaqueta. Algo en mí no quería hacerlo, pero la curiosidad, o el presentimiento, fue más fuerte. Le di la vuelta, y en el forro, cosido de manera torpe, había un pequeño bulto. Corté el hilo con una tijera y cuando abrí el tejido, un objeto cayó al suelo con un sonido metálico. Me agaché lentamente. Era una llave, vieja, oxidada, con un número grabado, 17B.
La sostuve entre mis dedos y sentí un escalofrío. No sabía por qué, pero algo me decía que no debía haberla encontrado. Me quedé sentada en silencio, mirando la llave sobre la mesa. El papel seguía a mi lado, extendido, como una advertencia muda. Intenté recordar la última vez que Daniel había usado esa chaqueta. Fue la noche anterior. Había llegado tarde, después de decirme que estaba en el trabajo. Lo noté nervioso, distraído, como si su mente estuviera en otro sitio. «Todo bien, mamá», me dijo, pero su sonrisa, esa sonrisa no era de tranquilidad, era de miedo. Tomé el papel otra vez. El mensaje me quemaba las manos. Cuando ella lo descubra. ¿Ella? ¿Se refería a mí? ¿A otra mujer? ¿A quién debía hacer algo cuando lo descubriera? El pensamiento me oprimió el pecho. Durante años había creído que Daniel era lo único puro que me quedaba del hombre que amé. Pero en ese momento, por primera vez, lo dudé. Intenté distraerme. Fui al patio, colgué la ropa, escuché a los vecinos hablar, el ladrido de un perro a lo lejos, pero no podía dejar de pensar en la llave y el billete. Era como si ambos tuvieran una vida propia, un secreto que me observaba desde la mesa. Me pregunté si debía enfrentarlo, preguntarle directamente, pero lo imaginé mirándome con esa mezcla de culpa y furia que había tenido últimamente, y no me atreví. Una madre siempre siente cuando su hijo ya no le pertenece del todo, cuando algo o alguien lo aleja, y Daniel hacía meses que ya no estaba del todo aquí. Cuando se hizo de noche, me senté en el sofá con el papel entre los dedos. El silencio de la casa pesaba, solo el tic-tac del reloj llenaba el aire. La llave seguía sobre la mesa, brillando débilmente bajo la lámpara. No sabía si guardarla o tirarla, pero algo me decía que debía conservarla, que tarde o temprano iba a necesitarla. Y justo cuando el miedo empezaba a apoderarse de mí, escuché el ruido de la puerta. Daniel había llegado. «Hola, mamá», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. «Hola, hijo», respondí, intentando sonar natural. «¿Cómo estuvo tu día? ¿Bien? ¿Cansado? Mucho trabajo». Su voz sonaba normal, pero sus ojos, no. Evitaba mirarme. Sus movimientos eran torpes, nerviosos. Lo observé mientras subía a su habitación. Cuando pasó a mi lado, el olor a metal, a humo, me golpeó las fosas nasales. Un olor extraño, ajeno a él. Me quedé sola en la sala, mirando las escaleras. En mi interior, algo se quebraba. Mi instinto me gritaba que algo terrible estaba ocurriendo. No sabía qué, pero lo presentía con la certeza fría de las madres cuando algo amenaza a sus hijos. Miré la chaqueta húmeda colgada junto a la ventana, el papel sobre la mesa, la llave entre mis dedos, y me hice una promesa. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera, aunque esa verdad me destruyera. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Esa noche no dormí. Cada ruido en la casa me sobresaltaba. A medianoche escuché a Daniel moverse en su habitación, abrir un cajón, y luego el sonido de la ventana al cerrarse con suavidad. Me levanté sin hacer ruido. Fui hasta su puerta y pegué la oreja. Nada, solo silencio. Volví a mi cuarto, me senté en la cama y encendí la lámpara. El papel seguía en mi mano. Lo leí una vez más. Cuando ella lo descubra, haz lo que acordamos. No sabía qué significaba, pero tenía la sensación de que esas palabras eran una cuenta regresiva, como si algo estuviera a punto de estallar. Apreté el papel con fuerza, cerré los ojos y recé en silencio. No por mí, por él, por mi hijo, porque algo me decía que estaba a punto de perderlo, y que lo que había encontrado era solo el principio. Desde aquella tarde, la casa ya no me pareció la misma. El reloj marcaba las mismas horas. El viento seguía golpeando las ventanas del mismo modo, pero algo invisible había cambiado. Era como si el aire tuviera peso, como si las paredes respiraran con cautela. A veces me descubría escuchando mis propios pasos, esperando oír otros detrás. Daniel, en cambio, parecía no notar nada, o fingía no hacerlo. Salía temprano, volvía tarde y evitaba cualquier conversación que durara más de un minuto. Cuando le servía la cena, comía en silencio, mirando el plato como si pensara en otra cosa. Yo lo observaba de reojo, buscándole señales, buscando al hijo que alguna vez conocí y que ya no estaba.
Una noche, mientras recogía la mesa, vi su teléfono encendido sobre la encimera. Una notificación iluminó la pantalla. Nos vemos mañana. No falles. L. La letra L. Nada más. El mensaje desapareció segundos después. Me quedé quieta, con el corazón apretado. No quise tocar el teléfono, pero la duda me carcomía. ¿Quién era L? ¿Y qué era eso que no debía fallar? Esa noche no dormí. Durante los días siguientes, lo observé con más atención. Se arreglaba más de lo habitual. Revisaba su reloj a cada momento, y cada vez que sonaba el teléfono, salía de la habitación para contestar. Una tarde, escuché su voz en el pasillo, susurrando con tono urgente. Sí, no puedes saberlo. Te dije que me encargaría. El resto de la frase se perdió cuando me acerqué. El sonido de sus pasos subiendo las escaleras me dejó clavada al suelo. Intenté convencerme de que estaba exagerando, que no debía imaginar cosas, pero el miedo tiene un modo curioso de instalarse. Entra por la mente y termina escondiéndose en el corazón. El viernes, mientras Daniel estaba en el trabajo, entré en su habitación. No lo hacía desde que era niño. El cuarto olía a colonia, a metal, a algo que no supe identificar. Su escritorio estaba ordenado, demasiado ordenado, y la cama impecable. Abrí el cajón superior y encontré una libreta pequeña, de tapa negra. La abrí con cuidado. Solo había números, fechas y una palabra escrita una y otra vez: entrega. Entendí entonces que el papel y la llave no eran simples casualidades. Había algo más, algo que él no me decía. Ese mismo día, mientras limpiaba la sala, vi que había olvidado su chaqueta en el respaldo de una silla. El corazón me dio un vuelco. Por un momento dudé si debía hacerlo, pero la curiosidad pudo más. Revisé los bolsillos. Encontré un ticket de estacionamiento con una dirección: calle Los Robles, 17B. El mismo número grabado en la llave que encontré. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Guardé el ticket y la llave en una caja de metal que escondí bajo mi cama. A partir de ese instante, decidí no solo observarlo, sino seguirlo. El sábado, fingí que iba al mercado. Lo vi salir de casa con la misma chaqueta gris y un maletín en la mano. Esperé unos minutos y tomé el mismo autobús que él. Se bajó cerca del centro, caminó rápido y dobló por una calle lateral. Me mantuve a distancia, escondiéndome entre la gente. Finalmente entró en un edificio antiguo, con paredes manchadas de humedad y una puerta metálica sin letrero. En el marco de la entrada, apenas visible, estaba grabado el número 17B. El corazón me latía con fuerza. Me acerqué lentamente, sin atreverme a entrar. Esperé varios minutos. Entonces lo vi. Daniel salió acompañado de una mujer. Era joven, de cabello oscuro y abrigo rojo. Reían. Él la miraba con ternura, con una cercanía que no había mostrado conmigo en meses. No sé si fue dolor o alivio lo que sentí. Tal vez ambos. Por un momento creí que todo se reducía a eso. Una aventura, una traición emocional, algo humano, al fin y al cabo. Pero entonces, cuando se despidieron, ella le entregó un sobre blanco. Él lo guardó rápido en el maletín y miró hacia los lados, nervioso. Y en ese gesto, supe que no era amor, era miedo. Regresé a casa antes que él. Encendí el televisor para disimular, aunque no escuchaba nada. Cuando llegó, intenté comportarme como siempre. ¿Cómo estuvo el trabajo, hijo?, pregunté. Bien, lo de siempre. ¿Te ves cansado? Mucho, dijo, evitando mis ojos. Voy a dormir temprano. Subió las escaleras y segundos después escuché la cerradura de su puerta. Me quedé sentada, inmóvil, con las manos temblando. Él me mentía, y lo peor no era la mentira, sino la razón detrás de ella. A la mañana siguiente, el sobre apareció. Lo encontré encima de la mesa del comedor, abierto. Dentro había papeles, recibos y una fotografía borrosa. Un hombre frente a un edificio en ruinas. En la esquina del papel, con tinta roja, estaba escrita una palabra: prueba. La imagen tenía una fecha: 12 de marzo, el día que murió mi esposo. El corazón me dio un vuelco tan fuerte que tuve que apoyarme en la pared para no caer. ¿Era coincidencia? ¿O acaso Daniel sabía algo sobre la muerte de su padre que yo nunca supe? Me pasé el resto del día en silencio. Cuando Daniel bajó a cenar, lo observé con una calma extraña. Cada rasgo suyo, su forma de sostener el tenedor, su mirada cansada, su voz, me parecía un enigma.
Ya no veía a mi hijo. Veía a un desconocido que escondía algo oscuro entre las sombras de sus gestos. Antes de irse a dormir, me dio un beso en la frente, como hacía siempre. Pero en lugar de calmarme, ese gesto me heló la sangre, porque su beso no era de amor, era de despedida. Esa noche no dormí. Sentada en la oscuridad, con la fotografía sobre mis rodillas y la llave en la mano, supe que mi vida había cambiado para siempre, y que lo que estaba a punto de descubrir podía destruirnos a los dos. No recuerdo haber sentido tanta ansiedad en mi vida. Desde que encontré aquella fotografía y el sobre con la palabra prueba, algo dentro de mí cambió. Era como si el suelo bajo mis pies hubiera dejado de ser firme. Ya no dormía más de un par de horas por noche. Comía sin hambre. Vivía en silencio, intentando no mostrar el temblor que me recorría las manos. Daniel actuaba con la misma normalidad forzada de siempre, pero yo sabía que algo no estaba bien. Su mirada se había vuelto más oscura, más tensa. A veces lo veía revisar su teléfono y luego borrar mensajes con rapidez. Otras, simplemente se quedaba quieto frente a la ventana, con los ojos perdidos, como si estuviera decidiendo algo muy grave. Un martes por la tarde, cuando dijo que iba a trabajar horas extras, lo seguí otra vez. Ya no me importaba si me descubría. Necesitaba saber la verdad, aunque me doliera. Tomé un taxi a cierta distancia y lo vi detenerse frente al mismo edificio de la calle Los Robles, el del número 17B. Esta vez no estaba solo. La mujer del abrigo rojo lo esperaba en la esquina, hablando por teléfono. Me escondí detrás de un auto y los observé. Ella le entregó algo, un sobre grande, mientras él miraba alrededor con nerviosismo. Después caminaron juntos hacia el interior del edificio. Esperé unos minutos, pero la ansiedad me carcomía. Me acerqué. La puerta del local estaba entreabierta, y desde adentro se filtraban murmullos. Me incliné un poco y escuché. «Tiene que ser esta semana», dijo una voz de hombre, desconocida para mí. «Ella está empezando a sospechar», respondió Daniel. Mi corazón se detuvo. «¿Sospechar?», repitió la mujer del abrigo rojo. «¿Sospechar de qué?». «De todo», dijo él en tono bajo. «Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo». El aire se me fue del cuerpo. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. Estaban hablando de mí. De mí. Seguí escuchando, conteniendo la respiración. «¿Y estás seguro de que guardó los papeles?», preguntó la mujer. «Sí», respondió Daniel. «Siempre los tiene cerca, pero no sabe lo que significan». «Entonces no hay problema», dijo el hombre. «Solo asegúrate de que no encuentre la caja». «Caja». ¿A qué caja se referían? Por un instante pensé en la que yo había escondido bajo mi cama, la que contenía la llave y el papel. ¿Lo sabían? El miedo me paralizó. El piso parecía moverse bajo mis pies. Retrocedí con cuidado, intentando no hacer ruido, pero tropecé con una piedra y la puerta metálica se movió apenas unos centímetros. El chirrido fue suficiente. Escuché un golpe de silencio adentro, seguido de pasos. Me alejé corriendo, doblando la esquina sin mirar atrás. No paré hasta llegar a la parada del autobús. Subí con el corazón desbocado, las manos sudorosas y el alma enredada en preguntas. ¿Qué estaban haciendo? ¿De qué papeles hablaban? ¿Y por qué mi hijo, mi propio hijo, tenía que asegurarse de que yo no descubriera algo? El viaje de regreso fue un borrón. Solo recuerdo el rostro de Daniel en mi mente, repitiendo aquellas palabras. Si descubre algo antes de tiempo, lo arruinará todo. Esa noche no encendí ninguna luz. Me senté en la oscuridad del comedor, con la llave en una mano y el papel en la otra. Los dos objetos parecían conectarse, como si guardaran la respuesta que me estaba consumiendo. Pero no me atrevía a buscarla. El miedo a la verdad puede ser más devastador que la mentira. Cuando Daniel llegó, fingí estar dormida. Escuché sus pasos entrando en la casa, el sonido de la ducha, el abrir y cerrar de cajones. Luego, silencio. Pero justo antes de apagar la luz de su habitación, oí algo, el sonido metálico de una cerradura girando, y no era la de su puerta. Era la del armario del pasillo. Esperé unos minutos. Luego salí de puntillas. El pasillo estaba oscuro. El armario, el viejo armario de madera donde guardaba las mantas, tenía una cerradura que no usábamos desde hacía años. Toqué la manija. Estaba fría. Al amanecer, cuando él se fue, busqué las llaves viejas de la casa. Después de probar varias, logré abrir el armario. Dentro, envuelta en una manta gris, había una caja metálica. Encima, una etiqueta.
Papeles de papá. Mis manos temblaban tanto que casi la dejé caer. La abrí con cuidado. Dentro había documentos antiguos, recortes de periódicos, cartas con el membrete de una empresa y una fotografía, la misma que encontré en el sobre, solo que esta vez nítida. El hombre de la foto era mi esposo, pero no estaba solo. A su lado, de pie, con una sonrisa gélida, estaba Rogelio, su hermano, y detrás, en la sombra, apenas visible, mi hijo Daniel. Sentí que el mundo se detenía. Era imposible. La fecha al pie de la fotografía era del mismo día del accidente que le costó la vida a mi esposo, el mismo día en que Daniel me dijo que había estado en la universidad, el mismo día en que Rogelio juró que todo había sido una tragedia inevitable. Un zumbido me llenó los oídos. Mi respiración se volvió corta, pesada. ¿Era posible que mi hijo supiera algo sobre la muerte de su padre? O peor aún, que estuviera implicado. Me senté en el suelo, sin fuerza. La caja abierta frente a mí parecía una tumba. Saqué una de las cartas. Tenía la firma de Rogelio y la palabra transferencia en el encabezado. Había dinero, negocios, mentiras, y en medio de todo eso el nombre de Daniel, escrito con tinta azul. Cuando escuché el ruido de su coche al volver esa tarde, guardé todo con rapidez. Metí la caja debajo de mi cama y corrí a la cocina. Cuando entró, lo saludé con una sonrisa forzada. «Hola, hijo», dije, fingiendo normalidad. «Te hice tu plato favorito». «Gracias, mamá», respondió él, besándome en la frente. Su gesto fue dulce, demasiado dulce. Durante la cena lo observé en silencio. Sus manos temblaban apenas, como si cargaran algo que no quería soltar. Y por primera vez en mi vida sentí miedo de mi propio hijo. Esa noche, antes de dormir, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. El amor de una madre puede soportarlo todo, excepto la duda. Y cuando apagué la luz, supe que ya no había marcha atrás. Iba a descubrir la verdad, aunque me doliera, aunque esa verdad me obligara a mirar a mi hijo como a un extraño. Nunca había sentido el miedo de esa forma. No era un miedo que gritara, era un miedo que respiraba despacio, que se deslizaba por las paredes y se sentaba a mi lado mientras comía. Cada noche lo sentía ahí, invisible, observándome, y tenía el rostro de mi hijo. Daniel se había vuelto un extraño. Ya no me abrazaba, ya no sonreía. Cuando le hablaba, me respondía con frases cortas, como si cada palabra le pesara, y aunque intentaba comportarme con naturalidad, cada segundo con él se volvía un desafío. Vivíamos en la misma casa, pero entre nosotros había un muro hecho de secretos. Una madrugada desperté sobresaltada. No sé por qué, pero sentí que debía levantarme. La casa estaba en silencio, pero desde el pasillo venía un sonido sordo, repetitivo. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. La puerta de la habitación de Daniel estaba entreabierta, y un haz de luz tenue se filtraba por la rendija. Escuché cómo movía algo pesado, como si arrastrara una caja. Me quedé quieta, paralizada. Él hablaba en voz baja, como si murmurara para sí mismo. Solo alcancé a entender una frase. Tiene que desaparecer. Todo, antes de que lo encuentre. El corazón me dio un vuelco. Retrocedí sin hacer ruido y regresé a mi habitación. Me senté en la cama, con las manos heladas. Esa frase me persiguió toda la noche, repitiéndose una y otra vez. Antes de que lo encuentre, ¿de qué hablaba? ¿A qué se refería? ¿Y quién tenía que desaparecer? Al amanecer, Daniel ya se había ido. Su cama estaba vacía, pero debajo del colchón noté algo extraño. El suelo tenía una marca reciente, como si hubiera sido movido. Arrodillada, miré debajo y vi una caja metálica. No era la que yo había encontrado días atrás. Esta era más pequeña, sellada con cinta adhesiva y cubierta con una toalla vieja. Por un momento pensé en no tocarla, pero la curiosidad y el miedo se mezclaron de tal forma que no pude detenerme. La saqué con cuidado, la puse sobre la cama y corté la cinta con una tijera. Dentro había 3 cosas: una libreta, una fotografía y un pequeño frasco con líquido transparente. Abrí la libreta primero. Eran anotaciones breves, algunas tachadas, otras ilegibles. Fechas, nombres, lugares. En una de las páginas leí una frase que me hizo temblar. El momento llegará pronto. Ella no sospecha nada. Sentí que el aire me faltaba. Volví a mirar la caja, con las manos temblorosas. La fotografía mostraba a mi esposo y a Rogelio juntos, como las otras que había encontrado,
pero detrás había algo escrito: la verdad no siempre salva. Y entonces vi el frasco, un frasco pequeño, de vidrio, con una etiqueta blanca y un olor fuerte, químico, que me erizó la piel. No tenía nombre, solo un número: 117B. Mi mente se llenó de imágenes terribles. ¿Era veneno? ¿Medicamento? ¿Parte de algún plan? No lo sabía. Solo podía pensar en las palabras que había escuchado la noche anterior. Tiene que desaparecer. Guardé todo con cuidado. Volví a poner la caja en su lugar y salí de la habitación antes de que regresara. Pasé el resto del día caminando sin rumbo por la casa, intentando pensar con claridad. Por momentos me decía que todo era un malentendido, que Daniel no podía hacerme daño, pero luego recordaba el papel, la llave, los documentos, las fotos y ese frasco, y mi corazón se cerraba como una mano fría. A la hora de la cena, cuando él llegó, lo observé detenidamente. Parecía cansado, sí, pero también inquieto. Comía sin mirarme, como si temiera lo que podía ver en mis ojos. «¿Qué tienes, mamá?», preguntó al notar mi silencio. «Nada, hijo. Estoy un poco cansada. Deberías descansar. No estás bien». «No, no lo estoy», le dije despacio. «Pero estoy mejor que tú». Levantó la vista. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron, y vi algo que me heló. Miedo. No culpa, no enojo. Miedo. Esa noche decidí no dormir. Esperé a que él apagara las luces y escuché el sonido de la puerta de su habitación cerrándose. Minutos después, un ruido suave, su ventana abriéndose. Volví a acercarme al pasillo y lo vi por la rendija. Daniel estaba metiendo algo en una mochila, con manos temblorosas. El frasco, la libreta y un sobre blanco. Mi respiración se aceleró. Antes de que terminara, regresé a mi cuarto y fingí dormir. Poco después lo oí salir. Esperé 10 minutos y lo seguí. La noche estaba fría, casi sin luna. Lo vi caminar por la calle desierta hasta detenerse frente a un coche negro estacionado al final de la cuadra. Dentro había un hombre. Daniel le entregó el sobre y el frasco. El hombre asintió, abrió la puerta, y ambos hablaron unos segundos. No pude escuchar lo que decían, pero vi algo que me desgarró. El hombre le dio a mi hijo un sobre lleno de dinero. Daniel lo guardó con rapidez y se alejó. Me quedé quieta, temblando, hasta que se perdió de vista. Entonces el coche arrancó y desapareció entre las sombras. Regresé a casa sin sentir las piernas. Encendí la luz del pasillo, me miré en el espejo y no me reconocí. Tenía el rostro pálido, los ojos hundidos, la respiración entrecortada. Una parte de mí seguía queriendo creer que mi hijo tenía una explicación, pero la otra, la que ya había visto demasiado, sabía que eso era imposible. A la mañana siguiente, antes de que despertara, revisé su mochila. No estaba el frasco ni la libreta, solo el sobre del dinero, escondido bajo la ropa. Eran billetes nuevos, en fajos, y una nota encima. Cumplido. Nadie sospecha. Me senté en el suelo, sosteniendo el papel entre las manos. Lloré sin lágrimas, con el corazón convertido en piedra. Toda mi vida giraba en torno a ese muchacho, a su bienestar, a su futuro. Y ahora me encontraba leyendo una frase que lo pintaba como un desconocido, o algo peor. Cuando bajó a desayunar, fingí no saber nada. «Dormí bien», me dijo. «Hoy salgo temprano». «¿Vas al trabajo?» «Sí, al trabajo», respondió, evitando mis ojos. Cuando salió por la puerta, supe que ya no podía quedarme quieta. Tomé mi teléfono y marqué el número que nunca pensé volver a usar, el de Mauricio, el viejo amigo de mi esposo, ahora policía retirado. «Marta», dijo al reconocer mi voz. «¿Qué ocurre? Necesito que me ayudes. Creo que mi hijo está en algo peligroso». Hubo un silencio largo al otro lado. «Voy para allá. No toques nada». Esa noche, antes de que llegara Mauricio, escribí en mi cuaderno una frase que todavía me duele leer. «Hay traiciones que no matan el cuerpo, pero sí el alma. Y a veces vienen de la persona que más amas». Cerré el cuaderno con manos temblorosas y me preparé para escuchar lo que él me diría al llegar. Aunque, en el fondo, ya lo sabía. La verdad estaba a punto de salir a la luz. Cuando Mauricio llegó esa noche, lo abracé sin decir palabra. No lo veía desde el funeral de mi esposo. Hacía casi 10 años. Tenía más canas, los ojos cansados, pero la misma voz firme de siempre. Al entrar, recorrió la sala con la mirada de quien está acostumbrado a leer los espacios, a escuchar lo que no se dice. «¿Qué ocurre, Marta?», preguntó. Le conté todo,
El papel, la llave, la caja, las fotos, el frasco, el dinero. Mientras hablaba, noté cómo sus gestos pasaban del desconcierto a la preocupación. Cuando terminé, solo dijo: «Necesito verlo todo». Le mostré la caja metálica y los papeles. Los examinó con calma, uno por uno. «Esto es serio», murmuró. «No parece algo aislado». «¿Qué crees que está pasando?», pregunté, con el corazón encogido. «No lo sé todavía, pero algo me dice que Daniel no actúa solo». Esa frase me dolió, porque en el fondo yo quería creer que sí, que todo esto era un error, una confusión, que mi hijo seguía siendo el muchacho noble que cuidaba de mí cuando enfermaba, el que me preparaba té en las madrugadas, pero cada nuevo detalle me empujaba a una realidad que no quería aceptar. Al día siguiente, Mauricio regresó con su viejo maletín de investigador. Traía una lupa, guantes y una libreta. «No toques nada», me dijo. «Vamos a hacerlo bien». Analizó el frasco primero. Lo olió, lo agitó con cuidado. «Esto no es veneno», dijo tras unos segundos. «¿No? No. Es un disolvente químico usado para borrar tinta o alterar documentos». Sentí un escalofrío. ¿Documentos? Sí. Y por la cantidad que había, debió usarse para borrar varias hojas completas. Revisó después los papeles del sobre. Eran contratos antiguos de la empresa donde mi esposo había trabajado antes de morir. Todos tenían el mismo logo, Inverlex S.A., y al pie de cada uno, la firma de Rogelio, su hermano. «Esto huele a fraude», murmuró Mauricio. «¿Fraude? Sí. Mira esto. Hay transferencias a cuentas que no existen, nombres falsos y sellos modificados. ¿Y Daniel? ¿Qué tiene que ver él con esto? Eso es lo que vamos a averiguar». Esa noche esperé a Daniel despierta, pero no llegó. El reloj marcó las 2 de la madrugada y la casa seguía en silencio. Cada sombra parecía mirarme. Cada crujido del suelo me hacía girar la cabeza. El miedo ya no era solo sospecha, era presencia. Algo estaba ocurriendo y lo sentía en la piel. Cuando finalmente llegó, cerca del amanecer, lo vi entrar por la ventana del pasillo. Vestía de negro, con los zapatos manchados de barro. Me escondí detrás de la puerta y lo observé. Guardó algo en su mochila, se quitó la chaqueta y fue directo al baño. En ese instante, su teléfono vibró sobre la mesa del comedor. La pantalla se encendió con un mensaje. Todo salió bien. Ella no sospecha. L. Mi cuerpo se paralizó. La misma inicial, la misma mujer, la misma mentira. Por la mañana, Mauricio revisó el teléfono mientras Daniel aún dormía. «Hay una carpeta oculta», dijo. «Puedo acceder, pero necesito tiempo». Lo observé mover los dedos sobre la pantalla, como un cirujano desarmando una bomba. Cuando logró entrar, su rostro cambió. «Marta, tienes que ver esto». Me mostró una serie de fotos. Eran capturas de documentos, recibos y correos electrónicos. Entre ellos, un mensaje enviado por Rogelio, el hermano de mi esposo. «Daniel, recuerda, tu madre no debe saber nada, no ahora. Cuando todo esté listo, le diremos que fue por su bien». El aire se me escapó del pecho. «¿Por mi bien?», murmuré sin entender. Mauricio me miró con seriedad. «Parece que tu hijo está involucrado en algo que tiene que ver con tu esposo, con su muerte y con dinero. Pero, ¿por mi bien? Tal vez intenta protegerte, o tal vez cree que lo hace». No supe qué pensar. Me senté, las manos sobre la mesa, temblando. Si todo esto era cierto, entonces mi hijo no era un criminal, sino una pieza más de un juego que comenzó mucho antes de que él lo entendiera. Esa tarde, Mauricio decidió seguirlo. Yo me quedé en casa, con la sensación de que todo iba a desmoronarse pronto. Pasaron horas. A las 9 de la noche me llamó. «Marta, lo tengo», dijo. «Está reunido con Rogelio». «¿Dónde?» «En una bodega abandonada, camino al río». Mi corazón empezó a latir con fuerza. «No te acerques», le pedí. «Por favor, no hagas nada hasta que yo llegue». «Marta, te lo ruego, Mauricio. Necesito verlo con mis propios ojos». Llegué al lugar 20 minutos después. La bodega estaba medio derruida, las paredes cubiertas de grafitis y un olor a humedad en el aire. Me escondí detrás de una columna. Dentro, los vi. Daniel y Rogelio, hablando junto a una mesa llena de papeles. Mauricio, oculto entre las sombras, me hizo una seña para que guardara silencio. «Todo está listo», decía Rogelio. «Solo falta que firme el documento». «No puedo hacerlo», respondió Daniel.
nervioso. Ella va a descubrirlo. No descubrirá nada si haces lo que te dije. Es mi madre, Rogelio. No puedo mentirle más. No seas ingenuo, le gritó. Lo hacemos por ella. ¿No lo entiendes? ¿Por ella? Sí. Si no firmamos, todo lo que era de tu padre desaparecerá. Y tú sabes que ella no resistiría otra pérdida. Mi mente se nubló. Quise salir, gritar, abrazarlo, pero Mauricio me sujetó del brazo. Aún no, susurró. Deja que hable. Daniel respiró hondo. Si descubro que me mentiste, te juro que lo pagarás, dijo. ¿A mí? Rió Rogelio. Tú ya estás dentro, muchacho. No hay vuelta atrás. De pronto, un ruido metálico sonó a lo lejos. Rogelio giró hacia la puerta. ¿Escuchaste eso? Daniel negó con la cabeza. Debes irte, le dijo el tío. Mañana nos reunimos otra vez. Cuando salieron, me quedé allí, temblando, con la cabeza llena de imágenes. No entendía todo, pero ya sabía una cosa. Rogelio estaba manipulando a mi hijo, y Daniel estaba atrapado. Más tarde, en casa, Mauricio me lo confirmó. Tu cuñado está siendo investigado desde hace años. Lavado de dinero, falsificación, fraude. ¿Y Daniel? Daniel probablemente se metió tratando de limpiar el nombre de tu esposo, pero ahora está hundido hasta el cuello. Sentí una mezcla de alivio y dolor. No era un monstruo. No quería hacerme daño. Solo estaba intentando protegerme y proteger la memoria de su padre. Pero lo estaba haciendo del modo más peligroso posible. Antes de dormir, me quedé mirando la caja metálica que aún guardaba bajo la cama. Ahora todo cobraba otro sentido. La llave, el papel, el frasco, las fotos. Era un rompecabezas que hablaba de amor, de miedo y de errores. Tomé mi cuaderno y escribí. La verdad nunca llega completa. Siempre lo hace en pedazos, y cada pedazo duele como si fuera el primero. Apagué la luz, y en la oscuridad comprendí que lo peor aún no había ocurrido, porque las verdades a medias siempre esconden algo más grande. Aquel día amaneció gris, y el cielo parecía presagiar algo. Mauricio me llamó temprano. Su voz sonaba más grave que nunca. Marta, tenemos que hablar, pero no por teléfono. Nos vimos en el café de la esquina, el mismo donde solía desayunar con mi esposo hace años. Apenas me vio, me extendió una carpeta. Lo encontré, me dijo. Esto explica todo. La carpeta estaba llena de copias, documentos, correos, declaraciones bancarias, y al final una carta escrita a mano con tinta azul. La letra era de Daniel. Si estás leyendo esto, mamá, es porque ya sabes demasiado. No me odies. Todo lo que hice fue por papá, por ti. Descubrí que su muerte no fue un accidente, fue Rogelio, y yo solo intenté probarlo, aunque eso me costara todo. Mis ojos se nublaron, el café se volvió un ruido lejano, y el mundo, una niebla espesa. Mauricio siguió hablando, pero apenas podía escucharlo. Tu hijo trabajaba con nosotros, Marta, sin que tú lo supieras. ¿Qué? Estaba colaborando con una investigación para atrapar a Rogelio. ¿Con ustedes? Sí, pero nunca debió hacerlo solo. Al principio nos daba información. Luego, cuando Rogelio empezó a sospechar, Daniel fingió estar de su lado para reunir pruebas más grandes. Me cubrí la boca con las manos. Por eso tenía la llave. Exacto, asintió Mauricio. El número 17B es el almacén donde Rogelio guardaba los documentos falsificados. Y el frasco era para borrar tinta de contratos, para reemplazarlos por copias nuevas que incriminaran al tío. Me quedé sin palabras. Todo lo que había interpretado como traición, mentira o maldad era amor. Un amor torpe, desesperado, pero amor al fin. Mi hijo se había arriesgado por mí, por limpiar el nombre de su padre. Y yo lo había espiado, dudado de él, temido de su sombra. Salí del café con la carpeta apretada contra el pecho. El viento frío me devolvió a la realidad. Necesitaba verlo, abrazarlo, pedirle perdón. Caminé hasta casa casi corriendo, pero cuando llegué, la puerta estaba entreabierta. El silencio dentro era denso, inquietante. Algo no estaba bien. Entré con cautela. En el suelo del pasillo, una silla caída. Sobre la mesa, los mismos papeles que había visto antes, esparcidos. Y junto a ellos, una nota corta, escrita con trazos apresurados. Se lo llevaron. Mi corazón se detuvo. Subí corriendo a su habitación, pero no estaba. La cama deshecha, la mochila abierta, la ventana entreabierta. Solo quedaba el olor a su perfume, mezclado con el humo de un cigarro recién apagado. Llamé a Mauricio desesperada. «No está»,
grité. Se lo llevaron. Él tardó unos segundos en responder. Tranquila, lo tengo localizado. Lo interceptaron en la carretera. Rogelio lo descubrió. ¿Qué? Voy para allá ahora. No salgas de casa. Pero no podía quedarme quieta. Tomé mi abrigo, las llaves y salí a la calle. El viento me golpeaba la cara, pero seguí caminando, como si algo dentro de mí me empujara hacia adelante. No sentía los pies, ni el frío, solo la urgencia de una madre que no piensa, que solo actúa. Lo encontré antes que Mauricio. La vieja bodega del río otra vez. El coche de Rogelio estaba estacionado afuera, el motor encendido. Me escondí detrás de un muro y escuché voces desde dentro. La de mi hijo, débil. La de Rogelio, dura, cruel. «Te advertí, muchacho», gritaba. «Te dije que no te metieras». «Ya es tarde, Rogelio. Todo está en manos de la policía». «Ah, sí», rió el hombre. «Entonces morirás sabiendo que tu madre nunca sabrá la verdad». Un golpe. El sonido seco de un cuerpo cayendo al suelo. Mi alma se quebró. Entré corriendo sin pensar. «¡Basta!», grité. «No le toques». Rogelio se giró, sorprendido. «Vaya, la Santa Madre», dijo con sarcasmo. «Llegas justo a tiempo para despedirte». Daniel estaba en el suelo, sangrando por la ceja, con las manos atadas. Intenté acercarme, pero Rogelio levantó una pistola. «No des un paso, Marta». Lo miré a los ojos, y en ese instante entendí que no tenía miedo. No de él, no de morir, solo de no decirle a mi hijo lo que nunca le dije, que lo amaba más que a mi propia vida. «Haz lo que tengas que hacer», le dije, «pero te juro que si nos tocas, esta vez no te salvarás». Rogelio sonrió con desprecio. «¿Y qué vas a hacer tú, vieja loca?» «Esto». Tomé el frasco que había en su mesa, el mismo tipo de frasco que Daniel había usado para borrar tinta, y se lo lancé al rostro. El líquido lo cegó por segundos. Daniel aprovechó el momento. Se levantó de un salto y lo empujó contra la pared. La pistola cayó. Corrí y la pateé lejos. En ese instante, las sirenas rompieron el silencio. Mauricio y los agentes irrumpieron en la bodega. Rogelio gritaba, cubriéndose la cara, mientras mi hijo, exhausto, se desplomaba a mis pies. Lo abracé sin poder contener las lágrimas. «Perdóname, hijo. Yo no sabía». Él sonrió débilmente. «No tienes nada que perdonar, mamá. Lo hice por ti». Sentí su cuerpo temblar entre mis brazos, el sonido de las sirenas, las voces, el caos alrededor. Todo desapareció. Solo quedamos él y yo, en medio del polvo y del ruido, abrazados como cuando era niño. Mauricio se acercó, con una mezcla de alivio y tristeza en los ojos. «Ya está, Marta. Todo terminó». Pero yo sabía que no, que aunque la verdad se hubiera revelado, nada volvería a ser igual. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, mientras los policías se llevaban a Rogelio esposado, miré el reflejo de las luces azules en el agua del río y pensé en todo lo que había pasado. El papel, la llave, la caja, la duda, todo había tenido un propósito, y aunque la verdad dolía, por fin podía respirar. Tomé la mano de Daniel y la apreté con fuerza. «Prométeme que esto termina aquí», le susurré. «Te lo prometo, mamá». Pero en su mirada había algo más, un brillo oscuro, una sombra, y comprendí que la historia aún no había terminado. Creí que, después de aquella noche en la bodega, por fin podríamos respirar en paz. Pero la paz es una palabra frágil. A veces dura solo lo que tarda el silencio en romperse. Daniel se recuperaba lentamente. Las heridas del rostro sanaban, pero las otras, las que no se ven, seguían abiertas. Yo pasaba las noches junto a su cama, mirándolo dormir. Su respiración era tranquila, pero su frente se fruncía como si soñara con algo que no podía soltar. Mauricio venía cada día a darnos noticias. «Rogelio está colaborando», dijo una mañana. «Está contando todo lo que hizo». «¿Y ya confesó lo de mi esposo?», pregunté. «Sí, pero hay algo más, Marta. Algo que debes saber». Lo miré en silencio, con el corazón encogido. Mauricio bajó la voz. «Rogelio no actuó solo. Las palabras me golpearon como un puñal». «¿Qué quieres decir?». «Hubo alguien más implicado. Alguien que conocía los movimientos de tu esposo, que le pasó información a Rogelio antes del accidente». «¿Quién?», susurré, apenas respirando. «No lo sé aún, pero Rogelio lo mencionó en su declaración. Dijo que ella lo sabía todo. Ella
Esa palabra me perforó el pecho. ¿Ella? ¿Quién era ella? Esa noche, Daniel bajó a cenar. Lo vi más tranquilo, pero con la mirada distante. Mauricio me dijo que Rogelio habló, dijo sin mirarme. Sí. ¿Y qué más te dijo? Que hubo alguien más. Una mujer. Levantó la vista. Por un segundo, su rostro se tensó. Luego disimuló. No sé quién puede ser, dijo bajando los ojos, pero su voz tembló. Lo noté. Y algo dentro de mí se quebró de nuevo. Pasaron los días. Rogelio seguía declarando, pero su estado empeoró. Una tarde, Mauricio me llamó. Marta, tienes que venir. Rogelio pidió verte. El simple sonido de su nombre me revolvió el estómago. No quería hacerlo, pero necesitaba escuchar su verdad. Fui al hospital acompañada por Mauricio. Rogelio estaba demacrado, con tubos y vendas. Al verme, sonrió con una mueca débil. Marta, siempre fuiste tan ingenua. Dilo de una vez, le exigí. ¿Quién más estaba contigo? No fue idea mía, murmuró. Yo solo seguí las órdenes. ¿Órdenes de quién? De alguien que tú amas más que a nadie. Sentí que el corazón me latía en los oídos. ¿De quién hablas? Repetí. Rogelio sonrió apenas. De Daniel. El mundo se me derrumbó. ¡Mientes!, grité. Eso es mentira. Créelo o no, él sabía todo. El dinero, los papeles, el accidente. No, tu hijo empezó conmigo. Lo que no calculó fue que me superaría. Mauricio lo detuvo. Basta, no hay pruebas de eso. Las hay, dijo Rogelio con un brillo maligno en los ojos. En la caja fuerte del almacén. Número 17B. Sentí que el suelo se me movía. No supe si llorar o gritar. Rogelio se recostó y cerró los ojos, satisfecho. En su rostro moribundo había una sonrisa retorcida. De regreso en casa, no hablé con Daniel. Lo observaba desde el pasillo, mientras él miraba la televisión, como si nada hubiera pasado. Pero en su mirada había un cansancio que no entendía, una sombra que antes no estaba. A la mañana siguiente, cuando salió a comprar pan, busqué su mochila. Dentro encontré una llave pequeña, distinta a las demás. Colgaba de un llavero con las iniciales RF, Rogelio Fernández. El corazón me dio un vuelco. Era la llave del almacén, la misma del número 17B. Fui allí al anochecer, sola. El mismo edificio húmedo, el mismo olor a óxido. El candado se dio con facilidad. Encendí la linterna y avancé entre cajas y archivadores, hasta que la encontré. Una caja fuerte empotrada en la pared. La llave encajó a la perfección. Dentro había carpetas, discos duros y sobres con dinero, y entre ellos una carta, doblada con cuidado. Mi nombre escrito en la portada, para mamá. La abrí con manos temblorosas. Mamá, si estás leyendo esto, es porque ya lo sabes todo. No soy inocente. Al principio solo quería saber la verdad, pero me dejé arrastrar. Rogelio me ofreció dinero para mantenerme callado. Acepté. Pensé que así te protegería. Pero no hay justificación para lo que hice. Perdóname, mamá. Si pudiera volver atrás, nunca habría tocado ese dinero. Nunca habría mentido. Nunca habría sido cómplice de su muerte. Me quedé helada. Cada palabra era un golpe directo al alma. No solo había querido protegerme, también había mentido, ocultado, participado. Salí del almacén temblando. El viento soplaba fuerte. La noche caía. Lloré en silencio con la carta apretada contra el pecho. Ya no sabía si odiarlo o abrazarlo, si gritarle o protegerlo una vez más. Cuando llegué a casa, él me esperaba, de pie en la sala, con los ojos rojos y el rostro pálido. «Fuiste al almacén, ¿verdad?», preguntó sin rodeos. No respondí, solo levanté la carta. Él asintió en silencio. Rogelio no mentía. «¿Por qué, Daniel?», susurré. «¿Por qué me hiciste esto?». «Porque no quería perderte», dijo, con lágrimas en los ojos. «Si te contaba la verdad, me habrías odiado. Y si no lo hacía, al menos podía salvarte». Lo miré largo rato. Era mi hijo, el mismo que me abrazaba cuando tenía miedo a la oscuridad. Pero también era el hombre que había traicionado a su propio padre. «No sé si puedo perdonarte», dije al fin. «No te lo pido», susurró. «Solo quiero que vivas». Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Aquella noche dormí poco. Cuando desperté, Daniel ya no estaba. En la mesa del comedor dejó su anillo, su reloj y una nota corta. «Te amo. No me busques.
Y entonces supe que la historia aún no había terminado, que a veces el amor y la culpa son la misma cosa, solo vistas desde lados distintos del espejo. Han pasado 3 meses desde que Daniel se fue, 3 meses de una casa que suena hueca, donde cada eco lleva su nombre. Al principio esperaba escuchar el sonido de sus pasos en la escalera, su voz llamándome desde la puerta, el roce de sus llaves sobre la mesa, pero el tiempo me enseñó que hay ausencias que no hacen ruido, solo un vacío que no deja de respirar. Mauricio me visita cada tanto. A veces trae flores, otras solo silencio. Ambos evitamos hablar de Daniel, como si pronunciar su nombre fuera una forma de invocarlo, pero cada mirada suya me lo dice sin palabras. Aún no lo encuentran. La policía cree que cruzó la frontera, que usó los contactos de Rogelio para desaparecer. Dicen que tal vez esté vivo, que solo necesita tiempo para rehacer su vida. Pero una madre no cree en hipótesis. Siente, y yo siento que sigue vivo, que respira en algún lugar, con la culpa latiéndole dentro como un reloj que no se detiene. He pasado mis días ordenando lo que quedó, tirando lo innecesario, guardando lo que pesa. En el fondo de un cajón encontré la chaqueta gris, aquella donde empezó todo. La lavé una vez más, con cuidado. En el bolsillo interior todavía estaba el forro remendado. Metí la mano dentro, por curiosidad, y sentí algo, una hoja doblada. Era una nota, escrita con su letra. Si algún día lees esto, mamá, quiero que sepas que todo empezó por ti. No pude soportar que la mentira manchara tu nombre ni el de papá. No quise lastimarte, pero el silencio me pareció menos cruel que la verdad. Te amo, Daniel. Las lágrimas me nublaron la vista. Me senté en la cama y dejé que el papel se empapara en mis manos. Era como si el tiempo hubiera hecho un círculo perfecto. El mismo bolsillo, otro mensaje, distinto dolor. Desde entonces, cada noche enciendo una vela en la ventana, una llama pequeña pero constante. La dejo arder hasta que la cera se apaga sola, como si fuera mi forma de decirle que aquí lo espero, sin rencor, porque ya no me queda odio ni rabia, solo una tristeza mansa, como el mar cuando ya ha devuelto todos los cuerpos. He aprendido que el perdón no siempre significa justificar. A veces es solo aceptar que no se puede cambiar lo que ya se rompió, y que amar también implica dejar ir. El otro día, Mauricio me trajo una caja. Es de Daniel, dijo. La dejó en mi oficina antes de irse. La abrí con manos temblorosas. Dentro había fotos nuestras. Mi boda, su infancia, un dibujo que me hizo cuando era niño. Y una libreta negra. En la primera página escribió: para mamá, la mujer más valiente que conocí. Si no vuelvo, quiero que uses esto para ayudar a otros. Que nadie más pierda a su familia por una mentira. Entre las páginas había notas, fechas, contactos. Era información sobre los socios de Rogelio, sobre otras víctimas, todo lo que Daniel había descubierto antes de desaparecer. Comprendí entonces que su huida no fue una cobardía, fue su forma de continuar lo que empezó, de buscar redención a su manera. Hoy la casa ya no me da miedo. He llenado las paredes con fotografías nuevas, mujeres del vecindario, madres que también perdieron algo. Les doy té, las escucho, las abrazo. A veces reímos, a veces lloramos. Entre todas, hemos hecho de la soledad un refugio. Les hablo de Daniel, de lo que hizo, de lo que aprendí. Y siempre termino diciéndoles lo mismo. El amor de una madre no se mide por lo que soporta, sino por lo que perdona. Hace unas noches, mientras regaba las plantas, vi algo en la verja. Una figura quieta, entre las sombras. Por un segundo creí que era mi imaginación, pero cuando di un paso, esa figura se movió. Era un hombre. Llevaba una gorra y una chaqueta gris. No podía verle el rostro, pero su postura, sus manos, su forma de mirar, eran inconfundibles. Sentí que el alma me saltaba al pecho. «¿Daniel?», susurré. Él no respondió. Solo se llevó un dedo a los labios, pidiendo silencio. Luego, con un gesto lento, señaló la vela encendida en la ventana y desapareció entre la oscuridad. Me quedé allí, sin moverme, con el corazón latiendo como cuando era joven. No supe si era real o un sueño, pero esa noche la vela ardió más tiempo que nunca. Y al amanecer, sobre el alféizar, encontré un papel doblado. Tenía solo 3 palabras: ya estoy en paz. Y esa fue mi historia. La historia de una madre que confundió el miedo con la traición.
y descubrió demasiado tarde que el amor a veces duele más cuando es sincero. Hoy, cuando cae la noche y el silencio se hace dueño de la casa, cierro los ojos, respiro y le hablo a la oscuridad. Si alguna vez vuelves, hijo, no traeré reproches, solo café caliente y una silla esperándote frente a la ventana, porque el amor de una madre no muere con la distancia, solo aprende a vivir con el eco de los pasos que ya no escucha. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me estás escuchando. Si esta historia te conmovió, dale like y suscríbete al canal para seguir acompañando historias como la mía, de madres, de hijos y de secretos que el corazón nunca olvida.